Olá, é uma alegria muito grande, em nome da Editora Vida, nós apresentarmos nosso grande amigo Pablo Deiros. Conheci Pablo Deiros há alguns anos atrás, lá na Cidade do México. Participamos juntos de uma conferência ali no Seminário Batista, mas eu já conhecia antes pelas suas obras, enquanto era professor de teologia, já na teológica, e é muito interessante ver o seu trabalho, o seu desempenho. Agora, o livro que nós estamos dando enfoque nessa semana é este livro aqui, A História Global do Cristianismo. É um livro muito interessante porque ele é escrito dentro da perspectiva nossa, latino-americana, e é um livro repleto de ilustrações. Se você ler 120 páginas, por exemplo, por semana, em 10 semanas você tem toda a história do cristianismo, inclusive atualizada e conhecida. E é interessante porque ele chega até o século XXI. Mais do que isso, nós muitas vezes zeramos o velocímetro da nossa história e queremos entender a igreja de hoje sem conhecê-la no desenvolvimento histórico. Esse livro vai te ajudar muito. Ele tem outro livro também muito interessante, que ele vai falar sobre o mundo religioso latino-americano, para o trabalho de conhecer o transfundo religioso latino-americano. É muito importante, então é um texto importantíssimo para que você possa também fazer um trabalho de evangelização e missões. A Editora Vida está lançando diversos livros dele, mais um de história já está sendo produzido, logo lançaremos, e é interessante que você possa também conhecer os outros livros na área de comentários bíblicos. Já saiu o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Lucas acabou de sair, então eu espero que você possa participar desse webinar e também aprender bastante. Aliás, ele tem uma didática fantástica, e nesse ponto eu sou muito exigente, vocês sabem disso, né? É uma alegria receber você em nome da Editora Vida, e eu espero que você possa continuar aproveitando até o final desse webinar. Um abraço. La tercera parte de mi libro Historia Global del Cristianismo lleva por título Las Reformas de la Iglesia. Cubre el periodo del año 1500 a 1750. Esta tercera parte es muy significativa, ya que para muchos evangélicos, y para mí también, es en este periodo de estudio que se encuentran las raíces históricas de nuestras tradiciones protestantes. A pesar del esfuerzo que he tenido que invertir en su producción, he encontrado satisfacción en investigar estas raíces. Una posible explicación es que al costarme más su elaboración, he aprendido mucho más para compartir con mis lectores y estudiantes. La otra posibilidad es que el periodo de la historia del testimonio cristiano que cubren estas páginas ha sido lo suficientemente importante para mí como para merecer un tratamiento más meduloso. Sea como fuere, los movimientos que se dispararon entre los siglos XVI y XVIII significaron cambios profundos en el curso del cristianismo y pusieron en marcha ideas y prácticas que todavía tienen vigencia. La mayoría de los evangélicos latinoamericanos podemos remontar nuestras raíces históricas, teológicas y religiosas a estos siglos. El mundo posmoderno en el que hoy nos desenvolvemos no deja de ser una continuación o consecuencia del mundo moderno gestado en este periodo de estudio. Desde una visión misiológica, fue en estos años que el cristianismo se abrió a los nuevos desafíos representados por la llegada de los europeos a los 4 rincones del planeta, movimiento que habría de tener su punto culminante en el siglo XIX con los procesos de colonización e imperialismo. A su vez, fue en estos siglos que el evangelio cristiano de origen europeo se vio confrontado con otras cristiandades, otras religiones y culturas no cristianas. Ahora, el cristianismo no tuvo que lidiar tanto con herejías y desafíos intelectuales internos, sino con expresiones religiosas diferentes y desafiantes.
Por primera vez en su experiencia histórica, los agentes del Evangelio se vieron forzados a tratar de entender a escala mundial culturas foráneas para poder cumplir con su misión. Una lengua como el latín, por más sagrada que se la estimase, ya no era suficiente para proclamar la buena noticia. Con la invención de la imprenta, la Biblia comenzó a ser traducida, publicada y distribuida en números astronómicos comparados con los 15 siglos precedentes. La posibilidad de que las más personas tuviesen acceso al texto bíblico resultó en un gran fomento de la educación, especialmente del clero. Por otro lado, los abusos de autoridad por parte de líderes eclesiásticos fueron más difíciles de concretar al haber más personas ilustradas y mejor informadas. Las ideas forzosamente se tuvieron que pulir, ya que para sobrevivir tenían que salir a un ruedo de reflexión compartido por más personas que ya no podían ser consideradas ignorantes. Por lo mismo, la autoridad eclesiástica se fue tornando cada vez menos vertical y más horizontal. El pensamiento mágico y la superstición dieron lugar a una fe más educada y fundamentada. El temor y la ignorancia quedaron a un lado a favor de una fe más comprometida y personal. Por más traumático que en su momento haya parecido, la ruptura de la única iglesia en Occidente y su desmembramiento en diversas facciones asestó un primer golpe mortal al paradigma de cristiandad. Esto revolucionó la cosmovisión de los cristianos, que comenzaron a competir por quién representaba mejor la verdad revelada. Ante la insistencia de varios pretendientes a ser dueños absolutos de la verdad y a defenderla, incluso con violencia, no faltaron quienes declararon la imposibilidad de conocer la verdad, o por lo menos promovieron una gran tolerancia y pluralismo. Esto fomentó la libertad religiosa y ayudó a la gestación de grandes principios políticos y sociales que todavía hoy pregonan la libertad del individuo y la libre competencia suya frente a Dios. A los cambios en el campo de la religión le siguieron sustanciales cambios políticos, sociales y económicos. La modernidad no fue un movimiento de moda ni un momento en el desarrollo de una cultura en particular. Se trató de una cosmovisión que desde Europa se comunicó a todo el planeta a través de los agentes coloniales. El cristianismo comenzó a transformarse en una religión verdaderamente mundial, no porque antes no lo había sido, sino porque ahora lo fue de una manera nueva y singular a través de los cristianos europeos que conectaron a los 5 continentes y especialmente a los pueblos en el hemisferio sur. Por cierto, el proceso no se detuvo en este periodo y alcanzó mayor madurez en el siguiente, pero sus posibilidades se sembraron a partir del siglo XVI. Vale la pena hacer el esfuerzo de explorar los hechos históricos más importantes del desarrollo del testimonio cristiano en estos siglos. Hay lecciones que podemos aprender y que pueden resultarnos de utilidad en nuestro compromiso presente con el reino de Dios. Después de completar mi propio estudio y análisis de este tiempo y poner por escrito los resultados para el aprovechamiento de otros, creo que puedo responder a estos interrogantes de manera afirmativa. Es mi deseo que cada lector y estudiante de estas páginas pueda llegar a la misma conclusión una vez que las haya recorrido. A fin de introducirnos a nuestro estudio de este periodo, conviene recordar que el comienzo de la llamada Edad Moderna en Europa suele ubicarse en el año 1453, fecha que señala la conquista de Constantinopla, último baluarte del Imperio Bizantino, por los turcos otomanes. La importancia de este acontecimiento explica
que se le considere como punto divisorio entre las edades media y moderna. Pero no puede establecerse una división tan tajante entre ambos periodos históricos, ya que las diferencias entre ellos no son el resultado de un solo suceso, sino de muchos que fueron transformando gradualmente la civilización europea en los siglos XV y XVI. De hecho, se han propuesto otras fechas para señalar la transición entre la Edad Media y la moderna en Europa. Por ejemplo, 1492, cuando Colón llegó a América, 1494, cuando los franceses invadieron Italia e iniciaron una larga lucha entre Francia y España por el dominio de la península. 1517, cuando Lutero fijó sus 95 proposiciones en la puerta de la iglesia de Wittenberg y, bueno, otras más. No hubo, pues, una ruptura definitiva entre ambas épocas, ya que los grandes acontecimientos como el Renacimiento, la Reforma, el desarrollo del capitalismo y de los estados nacionales se inició mucho antes de 1500 y siguieron obrando como fuerzas vivas hasta mucho más tarde. Cuando se levanta la mirada de Europa y se contempla la situación en el resto del mundo habitado, puede afirmarse que los 50 años que corrieron entre 1450 y 1500 fueron fundacionales para la construcción de las civilizaciones que se desarrollaron en los siguientes 5 siglos. Esta mirada más amplia nos permite ver a un mundo que por primera vez en la historia de la humanidad se mueve a paso firme hacia una mayor globalización. A comienzos del siglo XV, India, por ejemplo, cuyas comunidades cristianas en el sur habían logrado sobrevivir, pero no prosperar debido a las invasiones de los mongoles en el norte, estaba dividida en varios señoríos, mayormente musulmanes. En Sumatra, Java y la península malaya, el reino de Mujaparit, estaba en rápida declinación en razón de que mercaderes musulmanes provenientes de la India estaban estableciendo colonias comerciales y ejerciendo su fe islámica. Tanto India como lo que hoy es Indonesia estaban en transición con la influencia musulmana en ascenso. Los turcos otomanes estaban también influyendo en Asia Occidental hasta que finalmente llegaron a capturar Constantinopla, penetrando en los Balcanes e incluso invadiendo el sur de Italia. Mientras el islamismo crecía en su influencia en el sur y oeste de Asia, así como en las islas del sudeste asiático, países como Birmania, Siam, Laos y Vietnam estaban experimentando un avivamiento del budismo. 2 reinos muy importantes fueron fundados a mediados del siglo XIV, el reino tailandés en 1343 y el reino laosiano en 1350. El rey de Laos envió una misión a India y a Ceilán, la actual Sri Lanka, que retornó con escrituras sagradas budistas y una famosa estatua de Buda que fueron colocadas en el templo de la ciudad capital de Laos. Fue en el contexto de un budismo dinámico que los reinos de los Tai, Khmer, Leo y Annameses lucharon por el control de la región durante el siglo XV. Pero a fines de este siglo hubo una paz relativa que permitió el establecimiento de reinos regionales, reinos que serían los antecedentes de los países postcoloniales como Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia. Mientras tanto, durante los siglos XIV y XV, China estuvo bajo el gobierno de la floreciente dinastía Ming. Los chinos habían adoptado a varios dioses y diosas de la India y la religión budista, y después del dominio mongol se habían cerrado a todo tipo de influencia foránea hasta comienzos del siglo XV. En 1403, el emperador Ming Zhuge proclamó un decreto para comenzar la construcción de una flota imperial. Este proyecto fue monumental y duró casi 30 años. Se construyó un total de 1.600
81 barcos de carga que llevaban los tesoros chinos a ultramar entre 1405 y 1433 bajo el liderazgo del eunuco Zheng He. El puerto comercial principal de esta flota fue Calicut, en Kerala, en la costa sudoeste de la India. Desde Japón y Corea hasta la India y más allá, a lo largo de la costa africana, hasta Madagascar, las embarcaciones chinas llevaron los productos chinos y su cultura. Los europeos tendrían que esperar todavía casi 80 años más antes de emprender viajes semejantes y con naves de mucho menor tamaño. Pero así como nació, la empresa naval china también se vino abajo. Después de la muerte de Su Di y aparecieron líderes confucionistas, hicieron sentir su influencia a favor de una China más tradicional y agrícola, y para 1440 la armada china, que había llegado a contar con 3.500 naves en las primeras décadas del siglo XV, fue reducida a la mitad. Para 1500 se anunció que era un delito capital construir cualquier barco con más de 2 mástiles. Y para 1551 era considerado como un crimen salir a alta mar para comerciar en una nave de varios mástiles. Los confucionistas eliminaron de esta manera la fuente primaria de poder de la dinastía Ming y sus navegantes eunucos. Una vez más, se cerraron las puertas de China a toda influencia externa. A fines del siglo XV y comienzos del XVI, portugueses y árabes competían por el comercio de ultramar que habían dejado vacante los chinos en la cuenca del Océano Índico y el mar del sur de la China. Cuando los portugueses cristianos finalmente completaron el periplo alrededor del África con Vasco da Gama, al igual que los árabes, fueron estableciendo puestos de comercio, llamados factorías. Tanto portugueses como árabes estaban movidos por intereses comerciales y el afán de lucro, pero también por cuestiones religiosas. Musulmanes y cristianos trajeron y establecieron su religión a medida que exploraban y se establecían. De este modo, la historia moderna de África y Asia quedó más determinada por la fe religiosa que por el poder de las economías y flotas nacionales. Así pues, el siglo XV fue crítico para el desarrollo religioso de Asia, África, así como para las Américas. Volviendo la mirada a Occidente, se puede ver que los acontecimientos que, además de la ya mencionada conquista de Constantinopla, contribuyeron al advenimiento de los tiempos modernos, fueron numerosos y diversos. Entre otros se pueden mencionar los siguientes. Primero, los descubrimientos geográficos de portugueses y españoles con los que se inició la era de la expansión colonial transatlántica de Europa. Segundo, las grandes invenciones como la pólvora, la imprenta, el papel, la brújula, que revolucionaron la vida material y espiritual de aquella época. Tercero, la aparición de los estados nacionales que evolucionó hacia el establecimiento de monarquías absolutas. Cuarto, el Renacimiento, es decir, el profundo cambio en las artes, las letras y las ciencias provocado por la resurrección de la cultura greco-romana. Y quinto, la Reforma, como se denomina a la crisis religiosa del siglo XVI, a consecuencia de la cual la Iglesia perdió la unidad que había procurado mantener a lo largo de toda la Edad Media. Al comenzar el siglo XVI, ya habían evolucionado estados nacionales poderosos en algunos lugares de Europa, particularmente en España, Francia e Inglaterra. A medida que avanzaba el siglo, el poder de estos gobiernos nacionales creció constantemente y una nueva nación, Holanda, apareció como una potencia en el escenario político y económico. Sin embargo, gran parte de Europa no estaba organizada nacionalmente. El extenso territorio del Sacro Imperio Romano Germánico se hallaba dividido en centenares de pequeños estados y la península italiana en más de una docena de gobiernos plenamente independientes.
La historia política del período comprendido entre 1500 y 1648 puede considerarse como un testimonio del aumento del poder de los estados nacionales a expensa de aquellas regiones europeas que carecían de una organización nacional. A principios del siglo XVI, el eje principal de la política europea giraba en torno a la rivalidad entre los reyes de Francia y los reyes de Austria. Carlos V, beneficiario de una gran herencia territorial en 1519, pasó la mayor parte de su reinado en guerra con Francia. La amenaza de un avance otomano sobre sus posesiones austríacas constituyó un segundo problema que perturbó constantemente a Carlos V. El peligro turco lo persuadió 2 años después de su advenimiento al trono a confiarle a su hermano Fernando el gobierno de Austria y de los territorios vecinos. Fernando a duras penas pudo resistir el asalto de los turcos, ya que estos conquistaron casi toda Hungría en 1526. 3 años después, sitiaron Viena, pero se retiraron sin capturar la ciudad. El poder militar de los turcos otomanes había llegado entonces a su apogeo y no fueron derrotados por las armas cristianas hasta 1571 en la batalla de Lepanto. Entre las dificultades a las que se enfrentaba Carlos V figuraban en tercer lugar los problemas internos de Alemania. El surgimiento de la Reforma lo encontró a Carlos V demasiado ocupado en sus otras luchas como para ponerle freno al nuevo movimiento religioso. Recién cuando los franceses y los turcos le dejaron las manos libres, Carlos pudo pensar en ocuparse del movimiento luterano y de los príncipes alemanes que lo apoyaban. Pero esto ocurrió cuando los luteranos se habían afianzado firmemente en muchos de los estados alemanes. Durante más de un siglo los problemas religiosos complicaron muchísimo la política. A las rivalidades dinásticas y nacionales se sumó el antagonismo religioso y Europa se dividió en estados católicos y estados protestantes. Esta tercera parte de nuestro libro considera el periodo de la historia del cristianismo en el que surgieron nuevos movimientos de reforma y expansión. Estos movimientos prepararon el escenario para la explosión misionera y la iglesia moderna o denominacional de los siglos XVIII y XIX, hechos que se consideran en la cuarta parte de este libro. Si bien es necesario prestar mayor atención que en la parte anterior a las ideas que modelaron las reformas y abrieron las puertas a la revolución política, intelectual e incluso tecnológica, no se pierde de vista el énfasis en los individuos como forjadores de la historia. En esta tercera parte vamos a considerar primero el desarrollo de la reforma protestante en Europa occidental. Se presta atención a los grandes movimientos de reforma, comenzando con Martín Lutero, pasando por Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, los anabautistas, la revuelta en Inglaterra, Juan Knox, los hugonotes en Francia y la reforma en otros lugares de Europa. Se destacan algunos aspectos de la vida de los reformadores más importantes, su obra, sus ideas principales. Segundo, se consideran los desarrollos paralelos de la reforma y contrarreforma católicas durante el siglo XVI. En esta unidad de la reforma y contrarreforma católica se analizan el movimiento reformista dentro de la Iglesia Católica Romana, prestando atención a los distintos caminos por los que se llevó a cabo esta reforma durante el siglo XVI y la manera en la que la Iglesia romana se preparó para hacer frente al avance del protestantismo. Nuevamente, se enfatizan las vidas de los protagonistas principales y sus ideas más importantes. Tercero, se presta atención a las reformas, especialmente protestantes,
de los siglos XVII y XVIII en Europa y en Norteamérica. Se consideran los principales movimientos filosóficos y religiosos del período y su efecto sobre la marcha del cristianismo. Y cuarto, se hace una síntesis de los principales problemas que confrontó el testimonio cristiano entre 1500 y 1800. La consideración de los mismos no pretende ser exhaustiva ni abarcar todos los problemas del período, pero sí abordar los más significativos para nuestra realidad hoy. De todos los movimientos cristianos que se mencionan en esta tercera parte, indudablemente el más interesante para los lectores evangélicos de este libro es el de la Reforma Protestante. Dos condiciones son necesarias para cualquier gran expansión del testimonio cristiano: oportunidad y especialmente en materia de comunicaciones por el mundo y vigor espiritual dentro de la Iglesia. Poco después del año 1500 estas dos condiciones estaban presentes y al mismo tiempo en un grado inusual, especialmente en Europa occidental. El resultado fue el período más grande de expansión cristiana que la historia haya conocido hasta ese momento. Nuevas vías de comunicación se fueron abriendo en una secuencia asombrosa. Hacia fines del siglo XV, los marinos al servicio de España se estaban aventurando hacia el oeste. La idea renacentista de que el mundo era un globo redondo los animaba. Los portugueses sentían que su camino estaba más hacia el sur por la costa africana. Ambas naciones, España y Portugal, esperaban franquear la barrera provocada en el Mediterráneo oriental por el islamismo después de la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanes en 1453. Y querían encontrar una nueva ruta marítima que les diera un acceso libre hacia Oriente y sus apreciados y exóticos productos. En 1492, Cristóbal Colón llegó a lo que denominó las Indias, que en realidad eran las Indias occidentales, que realmente resultó ser el Nuevo Mundo. Para 1522, la expedición de Fernando de Magallanes había completado esta exploración hacia el oeste. Sus naves fueron las primeras en navegar alrededor del mundo. En 1497, Vasco de Gama rodeó el Cabo de Buena Esperanza y navegó cruzando el Océano Índico hasta la costa sudoccidental de la India. Los mercaderes portugueses continuaron avanzando hacia Oriente y en 1517 por fin llegaron a la costa de China, siendo de este modo los primeros europeos en hacerlo en casi 200 años. Junto con estas nuevas vías de comunicación europeas hacia los otros continentes, comenzó a vivirse en Europa una nueva vida espiritual, en el sentido más amplio de la expresión. El Renacimiento fue un periodo no solo de nuevas rutas cruzando el mundo, sino también de un conocimiento acerca del mundo mismo, más grande que el de cualquier otra edad previa en la historia de la humanidad. Pero la nueva vida no solo se encontraba entre los marinos y los mercaderes, los filósofos y los artistas, sino que algo nuevo estaba ocurriendo también dentro de la iglesia medieval. El mismo año en que las naves portuguesas llegaban al lejano oriente, Martín Lutero publicó sus 95 tesis y se ofreció a defenderlas contra todos los que quisieran discutirlas. Este es considerado como el primer acto de la Reforma Protestante. De esta manera puede decirse que el año 1517 vio cumplidas las dos condiciones vitales para la expansión del cristianismo: comunicaciones y vigor espiritual. Además, todo el siglo XVI se caracterizó por desafíos y cambios que fueron confrontados con un esfuerzo firme
por preservar los valores y las prácticas tradicionales. Las sociedades europeas se vieron convulsionadas por movimientos que terminaron por forjar la civilización europea a través de una lucha titánica en procura de su identidad. Estas fueron décadas vitales y turbulentas, verdaderos tiempos de parto en los que nació una nueva Europa. No obstante, la Reforma Protestante no fue la única señal de un nuevo vigor espiritual durante el siglo XVI. Muchos cristianos dentro de la Iglesia Católica Romana luchaban también por depurar a la Iglesia. Cuando hablamos de la reforma del siglo XVI es necesario recordar que se trató de la reforma de la Iglesia Católica Romana y no de la fundación de una nueva iglesia. Al principio ninguno de los reformadores quiso dejar a esta iglesia. Lo que querían era cambiarla. Por supuesto, su acción afectó a la mayoría católica, especialmente a los más instruidos que leían y pensaban los escritos de los reformadores. Los católicos reaccionaron a esta disidencia con lo que los historiadores llamamos la contrarreforma, porque fueron contra la reforma protestante. Sin embargo, hay historiadores que denominan a este movimiento como la Reforma Católica. Este título tiene como propósito dejar en claro que el interés por cambiar y renovar la Iglesia romana no fue una cuestión exclusivamente de los reformadores protestantes. La Reforma o Contrarreforma Católica es el nombre dado a los movimientos de nueva vida que se dieron en esa parte de la cristiandad que permaneció bajo la Alianza Romana. Sin embargo, es mejor hablar de avivamiento o reforma católica al referirnos a todo el proceso histórico, porque hay evidencias del deseo, como digo, de renovar la iglesia desde dentro de esta iglesia, incluso antes de la revuelta de Lutero. A pesar del movimiento protestante, la mayoría de los que querían cambiar a la iglesia siguieron siendo católicos, y la iglesia romana habría cambiado de todos modos, incluso sin la reforma protestante. El movimiento protestante estimuló a la Iglesia de Roma a realizar lo que muchos anhelaban, si bien el avivamiento católico terminó por dirigirse, lamentablemente, en contra de los protestantes. La Reforma Católica tuvo su expresión más acabada en España. Hacia fines del siglo XV, España experimentó cambios fundamentales que marcaron su destino histórico. En primer lugar, se produjo la unificación territorial de la península ibérica con la conquista del Reino Moro de Granada en 1492. En segundo lugar, se produjo la unificación religiosa con la expulsión de musulmanes y judíos. En tercer lugar, se produjo la renovación espiritual de la Iglesia española, como en el resto de Europa. Se sentía en España la urgente necesidad de una profunda transformación interna de la Iglesia. El alto clero estaba sumido en la guerra y los conflictos por el poder político, mientras que el bajo clero estaba comprometido con las supersticiones y la ignorancia. De los monarcas católicos, la más interesada por limpiar a la iglesia era Isabel la de Castilla, la católica, quien se caracterizaba por su vida devota. Con miras a reformar el clero, los reyes católicos obtuvieron de Roma el derecho de patronato, es decir, la autoridad para elegir y nombrar al clero español. Por otro lado, en esta tercera parte se considera también el desarrollo del cristianismo fuera de Europa, en Asia, África y en las Américas, desde 1500 a 1750. Se dedica bastante espacio para considerar esta importante cuestión que no ha recibido suficiente atención en muchos libros de texto de historia del cristianismo. Pero esta parte de la historia es mejor que las exploren ustedes leyendo y estudiando cuidadosamente esta historia global del cristianismo.